Hola amigos, Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues bueno, hoy seguimos aquí con la lectura, chicos. Hoy vamos a leer, si mal no me parece, hoy leemos Hechos 16 y Hechos 17, ¿va? Bien. Antes de empezar, bueno, vamos a orar, ¿va? Para poder, ¿cómo se llama? Leer bien, tener entendimiento, chicos. Siempre oren por entendimiento, por discernimiento, ¿va? Antes de leer, ¿va? Vamos a empezar. Bendito seas tú, Dios, Rey del cielo y de la tierra, Padre, creador de todo. Señor, te doy gracias en esta hora, Padre, porque me has permitido grabar este video, Señor, porque sé que este video va a ser de edificación para algún joven, para alguna persona que esté viendo esto, Señor, que va a ser para ayuda de otros, Señor, que se comparta tu palabra por medio de redes, Señor, poder leer tu palabra, tener tu discernimiento, conocimiento y entendimiento por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Que sea tu Santo Espíritu el que esté con nosotros, porque hoy está invitado aquí a estar con nosotros en este momento de lectura devocional, Señor. Te doy gracias por cada momento bueno y malo del día, Señor, que nos has permitido pasar, porque todo lo que nos pasa es para nuestro bien, Señor. Te doy gracias por la vida de la persona una vez más que esté viendo esto, Señor. Que todos los problemas que tenga pueda dejártelos a ti, Señor, y tener fe en que tú tienes el control de todo, Señor. En el nombre de nuestro amado Hijo Jesús, de tu amado Hijo Jesús, Señor, te doy gracias. Amén y amén. Bien, chicos. Bueno, sin nada más que decir, vamos a empezar. Una vez más, sigo sin mi Biblia. Es como me siento tan incómodo sin mi Biblia. Es como estar sin espada. O sea, y es que tengo esta. Perdón que antes de leer. Tengo esta, pero es muy. Es muy viejita. O sea, es muy viejita y es una traducción muy viejita que trae unas palabras que casi tienes que estar con un diccionario aquí al lado. Y no digo que sea malo, pero yo siento que para quizás esto no es adecuada. Ok, entonces, claro, como una espada de emergencia viene de perlas. O sea, yo me la he llevado a los servicios y pues bueno, ¿no? Pero bien, pero de eso. Hechos 16. Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Después llegó a Derbe, a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Miren amigos, así es como debería vivir la iglesia, confirmadas en la fe. La visión del varón macedonio. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Encarcelados en Filipos, zarpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación,
la cual daba gran ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios, del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Uf. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y les trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberles azotado muchos, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, les metió en el calabozo de más dentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Uf, qué bonito. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es muy bonito, me conmovió. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Wow. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Qué bonito. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Wow. Wow. Hechos 17 y del alboroto en Tesalónica. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Y declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que los
Estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y a todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Pablo y Silas en Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Esto. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas en decisión y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Pablo en Ateneas. Mira, tengo subrayado aquí algo. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron a Aerópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ya me acordé porque tenía subrayado eso. Para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque el varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos,
Unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyendo, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Wow. Me voy a regresar al 16. El 16 es una bomba. Es una bomba. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Esto, ojalá sucediera todos los días. Así como dicen, y aumentaban en número cada día. Sabemos que como jóvenes es difícil acercar a otro joven precisamente a la fe. Porque siendo jóvenes es muy fácil distraerse con cosas del mundo. Lo platicaba ayer en la llamada, ¿no? Ídolos, cantantes, ¿no? Pecados, eh, todo lo que tenga que ver con adulterio, lujuria y otros aparatos, como por ejemplo esto, que, a ver, gracias a Dios, no me jacto de esto, o sea, no es mío, tengo el dominio propio. Y ya de eso ya les hablé antes, ¿ok? Pero para los jóvenes es muy sencillo tomar las cosas. A quien, no solo los jóvenes, a quien no le gusta recibir las cosas así. O sea, ya quieren el vaso lleno. No quieren tomar el vaso e ir a servirse ellos agua. Ya lo quieren lleno. Y pues muchas veces el mundo te ofrece eso. Llenar una parte de ti con algo que es momentáneo. Te sirven algo en un vaso hueco. Sin embargo, el vaso que Jesús te da no está hueco y nunca se vacía. Recordemos que es agua, que sacia, agua que una vez que la bebes ya no te da sed. Y eso es lo que Jesús te da. No te da algo momentáneo, es algo eterno. Y actualmente las iglesias, no digo que todas, pero al menos sí carecen de jóvenes. Y los jóvenes que hay a veces dentro de la iglesia es muy fácil que se despisten y se aparten del camino. Porque como dije, y vuelvo a decirlo, es muy fácil distraerse con cosas del mundo. Bien. Ahora, esto. Esto, ¿cómo se llama? Una forma. A ver, no digo que alguien tenga un espíritu inmundo, o sea, muy dependientemente. Esto siguiendo a Pablo, nosotros estábamos diciendo: esos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y dirán: ¿por qué Pablo se enojó si la mujer pues estaba diciendo que venían del Señor? Y dice: y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: de mano en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Porque no era algo que viniera de Dios. No era algo que fuera de Dios. Y ojo, muchas veces haremos cosas buenas. Buenas que, para quien dices ayudar. Ajá, pero te estás ayudando a ti. Porque así como ella tenía el espíritu de adivinación, no don ni nada, no, 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 no. Es un espíritu maligno que le daba la adivinación y con eso se hacían de lucro. No estabas ayudando a la obra del Señor. Te estabas lucrando con algo que es malo. Y chicos, yo no se los digo aquí, o sea, de quitado totalmente de la pena. Yo robé. Y se los he dicho muchas veces, yo robé y lucré obviamente con eso. Me hice una cantidad ridícula de dinero. Esto no salió de ahí, esto lo tenía ya desde mucho antes. Pero yo lucré mucho, ya de todo eso ya me deshice, del dinero igualmente. Pero así como esa mujer ocupó el espíritu de adivinación para lucrar, así nosotros tenemos no un espíritu, pero sí ciertos dones quizás. Y los ocupamos para hacer mal, ¿sí? Y no precisamente vienen de Dios, simplemente eres bueno en algo y lo ocupas para hacer algo malo. No sé si me estoy dando a entender. Y pues, ¿qué hizo Pablo? A Pablo no le gustó eso. O sea, sí venimos de parte de nuestro Señor Jesucristo, de Dios Altísimo. Pero, silencio, no te incumbe a ti. Fue y le sacó el Espíritu. Pablo estaba, pues vaya, el Espíritu Santo le
salía por todos lados. O sea, Pablo creo que llegaba y decía, adiós espíritu inmundo, sanados. O sea, ¿se imaginan tener al Espíritu Santo así? O sea, vaya. Y eso, chicos, si ustedes tienen conocimiento en algo, no lo ocupen para lucrar. Ocúpenlo para la edificación de otros, para servir al Señor. Ocupen sus dones, como la parábola de los dones. A uno le dio 10 dones, a otro 5 y a otro 1. No me acuerdo si eran 5, 3 o 1, 10, 5 o 1, no me acuerdo. Pero nos acordamos, ¿no? Y pues otros los duplicó, hizo 10 dones, el otro hizo 6 dones, me parece, pero el otro dijo, no, yo los guardo. ¿Sí? O sea, no abusen, pero tampoco no se pasen de flojos. Hagan algo. Por eso Dios a cada quien le dio algo para desarrollarlo, ¿ok? Y ocúpenlo para bien. Ocúpenlo para bien. Lo de la cárcel casi me hace llorar. Creo que no se habrán dado cuenta. Esto me hizo llorar mucho. Porque muchas veces nosotros pasamos por malos momentos. Y es tan fácil caer en la falacia de culpar a Dios. Gracias a Dios yo no he caído en eso. Porque soy consciente que yo soy el que fallo. Dios no falla. Pero sí he conocido a personas que culpan a Dios. Y es como de, oye, Dios no tiene la culpa. ¿Ok? Uno, por algo Dios permite las cosas. Y dos, muchas veces nos metemos nosotros mismos en problemas. Y Dios va a ser como, otra vez. Ya te había sacado de ahí. Entonces, Dios no tiene la culpa de nada. ¿Va? Dejando claro esto. Pablo y Silas, pues sí, los metieron en el calabozo. Pero a pesar de que estaban en el calabozo, ellos estaban cantando a Dios. Estaban alabando. Dijeron, bueno, no podemos hacer nada. Te alabo, Dios, en los buenos momentos, en los malos momentos. Cuando tengas un mal día, lo primero que haces es correr a Dios. Ya luego correrás con tu amigo, le vas a decir, me batearon. Punto. Pero mientras vas a Dios y le dices, ¿sabes qué, Dios? Estoy, pero si totol. Le regué. Hice algo mal. Me fue mal en mi día. El trabajo no estuvo bien, la escuela no estuvo bien. Pero primero corres con Dios. Ya luego le cuentas a la vecina, a tu amigo, a tu mamá, no sé a quién te cuentes. ¿Va? Pero primero siempre a Dios. Porque vean lo que pasó. Vean lo que pasó. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Por estar cantando himnos. ¿Ustedes se imaginan? O sea, maravilloso. Y sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amigo, esta promesa es de las más hermosas que tiene la palabra. Y solo les puedo decir yo que soy el único cristiano en mi casa. El único como tal seguidor de Jesús en mi casa. Yo tengo mucha fe en que en algún día mi madre y mi hermana van a conocer a Jesús. Va. Pero no quiero presionar yo eso. Quiero que sean ellas, quiero que sea su corazón el que diga yo quiero. Que sí, les platico de vez en cuando de la palabra. He llegado a tener discusiones con mi madre por este tema. Que hasta cierto punto es normal porque también lo dice la palabra. Si en su casa hay 5, serán 2 contra 3. O sea, siempre va a haber... O sea, el enemigo va a estar ahí. Pero nosotros como luz en casa tenemos que soportar. Tenemos que soportar estas pequeñas pruebas hasta que se vea la mano de nuestro Señor Jesucristo ahí, ¿va? Y luego, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a sus casas le puso mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. ¿Quién no ha tenido un mal día? Y dice, no quiero ir a la iglesia. Estoy mal, no quiero ver a nadie. Pero vas a la iglesia porque el Espíritu Santo es tan grande y aún así te mueve. Y regresas gozoso. Regresas completamente nuevo.
O sea, y es una pequeña muestra del amor que Dios nos tiene. Porque sabemos que Dios hace cosas increíbles. Y una de esas 1000 cosas increíbles que Él hace es esa. Que vayas enojado, que vayas triste, angustiado, con depresión, yo qué sé. Y regresas, vaya, gozoso de una manera tan bella. Que así como regresó ese soldado con los suyos a su casa, se regocijó con toda su casa por haber creído en Dios. O sea, por creer, por confiar, por alabarle, por hablar con Él, todo es tema para gozarse con Dios. Y es de lo más bonito, se los juro. Luego, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Bueno, ajá. Mandado a decir que os suelten, así ahora salid marchados en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron por la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. A veces, esto nunca me ha pasado, pero sí he escuchado testimonios de otras personas. Muchas veces las mismas personas que nos señalan, que nos atacan, que nos dicen de todo, está siempre este testimonio de que cuando esa persona en algún punto llega mal, compañero de trabajo, de escuela, yo qué sé, y saben que son cristianos, les dicen, oye, ¿sabes qué? Ora por mí, por favor. Entonces, como de, va, va. Y algo similar pasó aquí. Que bueno, no lo tengo subrayado, el 35, cuando fue el día de los magistrados, enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Ya después de que se habían bautizado, habían creído. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Y no me van a negar que muchas veces orar por alguien que está enfermo, que tiene una necesidad, que está pues necesitado de Dios. Quizás no sabe como tal que necesita a Dios, pero nosotros sabemos que él necesita a Dios. Y orar por una persona así es de lo más bonito. Y mucho más cuando reciben a Dios. Entonces, es como una forma de decir, Dios hace cosas maravillosas, cambia los corazones en un momento. Porque así como el soldado que estaba dentro, que se quería suicidar porque tenía miedo de que obviamente lo iban a matar si se enteraba que se salían todos. Pero no, nadie salió, todos se quedaron ahí. Y decidió bautizarse y todos esos fueron salvos. O sea, Dios hace las cosas por un motivo. Dios te va a poner en lugares por un motivo. Quizás estás en un trabajo que no te gusta, pero Dios sabe que alguien de ese trabajo necesita oír de la palabra. Y tú eres el motivo por el que estás ahí. Entonces, nunca se quejen de donde Dios los ponga. ¿Sí? Cuando crean que no hay propósito, cuando crean que no hay nada, es cuando más propósito hay. Entonces, no saben cuándo va a haber un soldado romano ahí que los necesite. Y luego, acá para acá. No, esto no. Eso lo subrayé por otro motivo, muy aparte. Esto. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si éstas eran así. Amigos, y se los digo hasta conmigo mismo. Muchas veces yo les estoy hablando y les cito otras palabras. Y muchas veces no recuerdo los versículos, ni los capítulos, ni el libro. Igualmente pueden entrar a Google y buscar ¿qué dijo este hereje? ¿No? Y verificar siempre, amigos. Que yo entiendo que si ustedes van a congregarse a su propia iglesia, siempre revisen las escrituras. Siempre vean qué es lo que dice. Que todo lo que hablen sea conforme a lo que está escrito. Para que no se dejen engañar. Porque así como antes Dios dijo, también se van a levantar falsos profetas, falsos apóstoles, se puede levantar cualquier chango y ir a decirte una palabra bonita, pero siempre verificando que sea de la palabra, que esté escrito, así como los de la iglesia de Tesalónica escudriñaban para ver si esas cosas eran así. Nosotros debemos revisar siempre nuestras escrituras. Bien.
Y mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo cómo la ciudad entregaba idolatría. Esto es muy delicado. Esto es muy delicado. Yo no conocía de Dios, a mí, o sea, a mí me daba igual si se rezaban el Ave María, si rezaban pues 50 Padres Nuestros, si se persinaban, no sé, yo qué sé, si se arrodillaban ante una estatua, a mí me daba igual, ¿no? Conozco a Dios. Empiezo a leer principalmente entre Éxodo y Levítico, pues, que ya les empecé a decir idolatría, caza en el toro, un montón de cosas, hacen un montón de tonterías, Elías con los Baales y todo eso. Dentro de mí, o sea, ya cuando yo estaba seguro, de un tiempo para acá, cuando yo ya sabía que tenía el Espíritu Santo, y quizás suena muy arrogante de mi parte, quizás no, que no quiero que suene así, pero yo estoy seguro de lo que tengo. Yo estoy seguro de lo que tengo. Y yo sé que está ahí. Porque ese mismo celo que sintió Pablo, ese mismo enardecer, existe también dentro de mí cuando veo personas haciendo eso. Y es dentro de mí está como ese, ¿por qué lo hacen? O sea, digo, ¿no leen? No les entra por la cabeza que, para empezar, el único intercesor entre nosotros y Dios es Jesús, que no hay otro Dios, que el único camino al Padre es nuestro Señor Jesucristo, que la idolatría es también un pecado. No me hagan mucho caso en esto, ¿ok? Pero si es algo, una falta, que si dices, va, porque sabemos que Dios es un Dios celoso, que cela a su pueblo, y arrodillarte ante estatuas de yeso, lo dice, sus estatuas no hablan, no se mueven, no oyen, no escuchan, no ven, no hablan, las tienen que cargar para moverlas, son cosas inútiles. Y me molesta a mí, porque también tengo familiares que lo hacen y es como de, oye, digo, pero mire, para eso estamos nosotros, la sal del mundo, la luz del mundo. Como dijo Jesús, vayan, predíquenles. Si los son bien recibidos, aleluya. Y si no, simplemente límpiense los pies. Pero claro, como son seres queridos, vas a estar constantemente ahí con ellos, esperando y teniendo fe en que algún día a nuestro Señor Jesucristo, que Dios va a tocar sus corazones. Así que igual, no se rindan, ¿va? Nunca dejen de compartir la verdad, ¿va? Porque si realmente amas a Dios, esto también debería molestarte. Y especialmente en algún ser querido. Y ahora esto. Bueno, esto es de lo mismo. Y es ya de lo que decía. Hay que ir a hablarles la verdad. Por ejemplo, ellos decían al Dios no conocido, porque no conocían a Dios. Adoraban a Dios sin templos y todo eso, pero lo dice, Dios no es un templo. Dios no es adorado por cosas que las manos humanas construyen. Dios no es honrado por manos de hombres. Y, o sea, y no habita en templos, Él habita en nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Cuidemos este templo, tengámoslo en santidad, sometámonos a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios sabemos que es perfecta. Cuidemos nuestro cuerpo, comamos bien, hagamos el intento. Dominio propio, chicos. ¿Por qué? Porque no solo es tu cuerpo, es algo que Dios te dio. Y el Espíritu Santo está también dentro de ti. Y contristas al Espíritu Santo cada vez que lastimas tu propio templo, que pecas contra tu propio templo. Lo que es la autosatisfacción, porque como esto lo voy a subir, yo no quiero decir palabras con temas así, porque si no luego, ¿cómo se llama? Pero ustedes me entienden, ¿ok? Quizás no hacer ejercicio,
Hagan ejercicio, chicos, coman bien, aliméntense bien. No digo que no esté mal a veces comer unas galletas, unas papas, un refresco, pero moderado, chicos. Moderado. Una vez más, pidan dominio propio a Dios, díganle, Dios, dominio propio, oren en el dominio propio. Créanme que el día que ustedes logren empezar a controlar primero lo que consumen, tanto por ojos, oídos, así, poco a poco van a ir teniendo ese dominio propio. Con ayuda de Dios, todo se puede, amigos. Nada es imposible para Dios, créanmelo. Y créelo tú, porque Dios también es una promesa que hizo. Todo es posible para Él, porque es el Dios de imposible. Y luego, ¿por qué subrayé esto? No recuerdo la verdad, no me hagan mucho caso. Pero esto, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Él va a venir a juzgarnos. En tu segunda venida va ahora sí a juzgar. En la primera vino nuestro Señor Jesucristo, nos mostró amor y pudo también habernos juzgado, mas sin embargo no lo hizo. Vino a decirnos arrepiéntanse. Arrepiéntanse de sus pecados, tomen su cruz y síganme. Y nos dejó la tarea de predicar exactamente lo mismo. Arrepentimiento, el amor de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio que hizo, y pues haberle hablado a los demás de todo esto. Porque sabemos que pues eso mismo que llevamos dentro, como lo dice aquí, es lo mismo que lo levantó el de los muertos. Entonces, amigos, esos puntos no los quiero tocar mucho, porque son muy delicados, la verdad. Y no quiero tampoco, pues, o sea, irme largo, va. Pero fuera de eso, amigos, tengamos cuidado con lo que hay en el mundo. Lo que hay en el mundo puede ser muy tentador. Y en nuestra mente, nuestra cabeza, nos puede jugar muy malas pasadas, porque el enemigo sabe con qué tentarte. Entonces, chicos, guárdense. ¿Guárdense dónde? En la palabra. Aquí, en esta, no importa qué traducción sea, no importa si es la más vieja, pero lean, no dejen de leer. No hay excusas para no leer. Y yo aquí me expandí casi hasta los 40 minutos, porque me gusta así. Yo luego me voy de largo, 2 horas luego aquí así. Pero a ti no te lleva 20 minutos. Empezar a leer 10 minutos, 20 minutos, que leas un capítulo diario, poco a poco, amigos. Que vayan conmigo leyendo y todo eso. Poco a poco, creen ese hábito. Créanme que es lo más bonito de verdad que hay, leer la palabra de Dios. Pero bien, chicos, como les digo, siempre que estoy aquí, no dejen de leer, no dejen de orar, no dejen de congregarse, busquen a Dios y verán que poco a poco todo Dios lo pone en su lugar y proveerá, ¿ok? No se frustren cuando no tengan dinero. Tengo un año sin trabajar y gracias a Dios no me hace falta techo, no me hace falta un clima, porque hasta clima tengo. Tengo esto, tengo a mi madre, tengo a mi hermana y gracias a Dios tengo comida, ¿sí? Que es lo necesario. Tengo salud, tengo mi cama, me levanto. No pido nada más a Dios, lo que sea necesario simplemente, ¿va? Entonces, chicos, Dios los bendiga, recuerden, ¿va? No se me desvíen. Dios los bendiga, amigos.